Listo, entonces, estos serían los elementos a considerar para valorar su primer borrador. Si bien es cierto, ya voy a ver, por ahí tengo una rúbrica un poco más específica, pero los elementos que se van a valorar necesariamente tendrían que ser estos. Esto conformaría ya el primer borrador que ustedes entregarían como trabajo del módulo, ¿no? Y de allí pues ya estarían cumpliendo la primera fase que estuvimos viendo ayer. Esto está para del 31 al 3, ¿no? Sería 31 de enero al 3 de febrero. Esto pongamos 4. Vamos del 5 a la 0. A ver, esta calificación va a ser sobre 50. Listo. Esas serían entonces todas las entregas. Aquí están los 90 puntos más la participación, 100 puntos. Estando aquí. Ya, vamos a hablar entonces un poco de los resultados y la rúbrica de evaluación que ya les voy a conseguir. Por ahí la tengo. Bueno, tenemos un tiempito. Vamos a terminar el instructivo y hablar un poco de los resultados esperados y cómo se podrían plantear. A ver, estamos aquí. Bueno, entonces creo que quedó bastante claro cómo estructurar el tipo y los elementos de la investigación, ¿no? Hipótesis en caso de que sea experimental, pero todos prácticamente van a tener variables, por lo tanto, este 7.2 tiene que ir, ¿no? Como ya hemos dicho, una hipótesis es una suposición que se acepta provisionalmente para contestar la pregunta de investigación, ¿no? No olviden que si colocan una hipótesis, tendrán que colocar también la hipótesis nula. Y debe ser efectivamente un pronóstico de qué relación terminarían o se supone que deberían tener estas variables. La redacción de esta hipótesis de manera afirmativa, es decir, es un convencimiento que ustedes tienen, ¿no? Van a lanzar una afirmación. Van a suponer que algo ocurre de tal forma o que la relación entre esas dos variables se da de determinada manera. Y luego, pues ustedes ya con el análisis se dirá si es que es o no cierto. Si es que no tienen hipótesis, habrán preguntas y esas preguntas tendrán variables. Entonces, al menos las variables que van a manejar, si es que es un estudio analítico, ¿no? Se deberá dejar constancia de cuáles ustedes han considerado. Se puede hacer aquí, no, se puede decir cuáles van a ser independientes o dependientes. La independiente, evidentemente, va a ser la intervención que ustedes van a realizar. Sobre qué van a realizar esta intervención, esa sería la variable dependiente. Eso está explicado aquí, ¿no es cierto? Ya, si es que es un estudio solamente cualitativo, pues no podrá pasar de determinar eh, asimismo de forma cualitativa su variable. Esto para los estudios descriptivos. Si es que van a ser analíticos, podrían intervenir variables cuantitativas. O si van a ser experimentales, más, ¿no? Dejan constancia de esos valores. También aquí pueden entrar lo que son rendimientos académicos, por ejemplo, con valoración en cuanto a
a valor cuantitativo respecto de el rendimiento en una nota sobre 10, en calificaciones sobre 10. Ya. Consulta, Marco, antes de Sí, pasar a las variables, tal vez. sí, Eri. A ver, si yo tendría un tipo de investigación que, por ejemplo, es un análisis longitudinal de, qué sé yo, de tipos de texto, por ejemplo, de matemáticas en el tema de álgebra. Ya, Yo tomo unos tres textos de hace algunos años o tres de años diferentes o de editoriales diferentes y quiero analizarlos de acuerdo a criterios que, no sé, de alguna teoría que tenga para análisis de textos o análisis de currículo. ¿Cuáles claro. serían las variables ahí? Eh, Yo diría, si es que usted va a hacer análisis de textos, usted va a hacer un- un estudio que puede ser longitudinal, pero no va a pasar de ser descriptivo, porque usted no puede cambiarle al texto. Y el ser Claro. descriptivo, ¿no? Usted podría tener aspectos como, por ejemplo, eh, modelo, modelo pedagógico al que se ajusta el texto. Entonces, cada uno tendrá un modelo pedagógico. Es una variable. Usted no le va a influir, pero para usted sería una variable. Eh, tipos de, ya, el modelo pedagógico, ya. Ahora, tipos de ejercicios o problemas que plantean. En cuanto a cantidades, por ejemplo, el uno le da mucha importancia a la cantidad de ejercicios que se van a hacer o de problemas que se van a resolver, mientras que en el otro no tanto, le da más importancia, por ejemplo, al desarrollo expositivo de, del tema y a los ejemplos que se pueden plantear, por ejemplo. Entonces, eso ya está dentro del modelo pedagógico, pero si usted quiere hacer una comparación, cuántos ejemplos desarrolla el uno y cuántos ejemplos desarrolla el otro, y luego en los planteamientos que hace para ejercicios o problemas que el estudiante tenga que resolver, el uno planteará una cantidad, el otro otra cantidad. Entonces, esos aspectos, ¿no? Ya son específicos del modelo educativo, pero también son aspectos de relevancia para que usted pueda dejar constancia, por ejemplo, en tablas, para hacer comparaciones, para hacer allí un análisis comparativo. Todos esos aspectos, ¿no? Son factibles de hacer análisis para que usted pueda obtener resultados de estas comparaciones y los pueda simplemente dejar constancia. Y eso es todo lo que se puede hacer allí y no es menor, ¿no? Porque el esfuerzo de analizar todo un texto no tiene sentido analizar capítulos de textos. En este caso, para una tesis de maestría, ya tendría que hacer el análisis del texto completo. Y obviamente no uno solo, sino por lo menos dos para poder establecer comparación. Vimos en estas corrientes, ustedes recuerden, en estas corrientes epistemológicas, vimos 10 ejemplos, ¿no? 10 ejemplos de investigaciones que se pueden hacer y uno o dos incluso de ellos les daba metodología para poder hacer este tipo de investigación mediante análisis de textos. Entonces allí estaría su estado del arte. Base a ese estado del arte, sea del que yo les di o lo que usted pueda ampliar de eso, puede tomar los elementos comparativos entre textos para determinar eh, qué modelo pedagógico a su juicio ya cuando usted quiera emitir sus conclusiones en base a los resultados, allí sí que usted ya puede decir a manera de conclusión eh, qué tipo de modelo educativo a usted le parece que podría ser, que podría ser más productivo en nuestro contexto, por ejemplo. Eso ya en conclusiones, en las conclusiones finales que usted podría eh, emitir, ¿no? Creo que por allí podría ir su trabajo. Listo, muchas gracias. Marco, una De acuerdo. consulta. Sí, Fernando. Eh, con respecto a esto de las variables, usted mencionó acerca del rendimiento académico sobre 10. Sí, Lo que yo quisiera aplicar en el colegio es el uso de herramientas tecnológicas para matemáticas superiores, una asignatura que este es el segundo año lectivo que se está dando y yo he trabajado los 2 años lectivos.
Ya, Pero si yo hablo con respecto al rendimiento académico, yo ya tengo de antemano que el lectivo anterior todos pasaron con 9 o 10. ya, Es la condición que se me está dando. Pero yo ya. sí he observado en el proceso que sí hubo dificultades en los chicos o qué temas fue tratado de mejor manera haciendo uso de tal herramienta. Ahora, no sé aquí si eso ya quedaría de lado la parte del rendimiento académico. A ver, usted se refiere a que se utilizaron herramientas tecnológicas por esta situación de la pandemia y que al aplicarlas sí o sí por la situación en la que nos encontrábamos, los rendimientos académicos de los estudiantes se ubicaron entre 9 y 10. Eso pasó el año, a ver, en el trimestre anterior sería, ¿no? O el año anterior. Eso usted tiene que ya está establecido, me dice. Y, y bueno, es que usted mencionaba algo del rendimiento académico que se puede considerar como variable la nota sobre 10. Pero yo digo es que si yo analizo la parte del rendimiento académico, yo ya voy a saber que todos los estudiantes tenían 9 o 10 en el año lectivo anterior. Exacto, pero eso no es, sí, pero eso es su estado, a ver, su estudio longitudinal, ¿no? Porque al considerar aspectos que ya ocurrieron, su estudio ya no es transversal, su estudio es longitudinal. Entonces, como parte de la recopilación que usted hace eh, de aquello que ya ha ocurrido, eso usted deja constancia acercándose y viendo qué es lo que ya ha pasado. Eso nada tiene que ver con lo que va a ocurrir ahora. Ahora, usted podría pensar que esto solamente se aplica para mejorar el rendimiento académico. Y si el rendimiento académico ya fue de 9 o de 10, entonces ya no hay nada que hacer, todo está perfecto. Eso no es así, porque usted mismo está diciendo de que ya en la observación que se realizaba en realidad había problemas. Entonces, usted quiere utilizar herramientas tecnológicas. Yo allí sí le recomendaría que especifique cuáles. ¿Cuáles van a ser esas herramientas tecnológicas que se van a utilizar? Porque usted va a centrar su propuesta en las herramientas, por lo tanto está en la línea de investigación número 4. Y esas herramientas a usted le van a servir para medir variables. ¿El rendimiento académico es una variable? Sí, pero no es obligatoria. Es decir, si usted quiere excluir esa variable porque eh, los rendimientos no han tenido dificultad en años anteriores, sea que se haya aplicado o sea que no se haya aplicado herramienta tecnológica, usted puede excluir esa variable y puede ponerse, por ejemplo, la variable participación, ¿no? Eh, puede ponerse la variable disciplina. Eh, lo que usted quiera observar. Puede ser rendimiento, sí, pero no obligatoriamente. Ahora, si coloca rendimiento, eso nada tiene que ver con lo anterior. Si usted vuelve a obtener 9 o 10, ¿no? Su variable promedio va a ser, qué sé yo, 9,54. Ese dato es relevante. Sí sirve. O obtiene 8,53, pero en cambio mejora los niveles de aprendizaje. Porque una cosa es que los estudiantes tengan buena nota y otra muy diferente es que los estudiantes realmente hayan aprendido. Entonces, sigue siendo variable, no le excluye. El hecho de que los rendimientos sean buenos no quiere decir que no se pueda aplicar nuestros proyectos de intervención. No sé si por allí se aclara. Sí, gracias, Marco. De acuerdo. A ver, normalmente uno tiene que calcular la población, perdón, uno tiene que calcular la muestra de una población cuando la población es grande. Pero esto generalmente se hace cuando se van a hacer proyectos de investigación en el que se trabaja ya con equipos. Qué sé yo, es necesario calcular la muestra cuando vamos a tener más de 100.000 habitantes en la población. Los alcances de la investigación que ustedes van a hacer no pueden ser tan amplios porque están ustedes prácticamente solos, ¿no? Prácticamente solos, sin equipo de investigación. Ustedes son los investigadores.
Por lo tanto, sus intervenciones o sus investigaciones van a ser con grupos reducidos. Con grupos reducidos porque aunque ustedes trabajen en 3 colegios y sean colegios grandes, la población sigue siendo pequeña. Estoy hablando, ¿no?, que cuando uno tiene que calcular una muestra y aplicar todas estas fórmulas de cálculo de la muestra, generalmente se aplican, ¿no?, cuando las muestras son grandes. Estoy hablando de 100.000 habitantes o más. Siendo que voy a trabajar con valores pequeños, esto pueden consultarlo en los textos de metodología de la investigación, ¿no? Una muestra es representativa cuando son grupos pequeños, cuando tiene al menos el 10% de la población. Ahora, si es que ustedes dicen octavo de básica, por ejemplo, ¿no?, su población no es el colegio, su población es el octavo de básica, todos los cursos de octavos de básica. Si en todos los cursos de octavo de básica hay 150 estudiantes, ¿no?, 15 de ellos ya es una muestra representativa, es decir, un curso bastaría. En ese sentido, la muestra se considera representativa. Por eso se les pide delimitar, ¿no?, delimitar adecuadamente su estudio, de tal manera que no se les vaya de las manos la muestra. Población es todo el conjunto, ¿no?, de objetos o personas en este caso, ¿no?, que tiene las características adecuadas o necesarias para el estudio. Toda una población son todos aquellos sujetos que tienen esas características que ustedes requieren que tengan para aplicar el estudio. Y de allí sacan la muestra. Ya. Más claro no les puedo decir, ¿no es cierto? Si ustedes van a aplicar algo en el colegio para el octavo de básica, su población no es del colegio, su población son todos los estudiantes de octavo. Y de allí, si tienen el 10%, ya tienen su muestra. No sé si tienen dudas respecto de población y muestra. Doctor, Sí, si yo voy a hacer con el séptimo y tengo un solo grado en la institución, ese grado es mi población y mi muestra al ese mismo grado es tiempo. su población y su muestra. Ujú. Por las temáticas de octavo. Por las temáticas de octavo. Porque, por ejemplo, usted decía, yo voy a usar GeoGebra, ¿no? GeoGebra, si es que usted va a hacer GeoGebra para el aprendizaje de las matemáticas, su población es del colegio, en tal institución, ¿no? GeoGebra para el aprendizaje de las matemáticas en la institución educativa tal, su población son todos los estudiantes del colegio. Pero si usted lo delimita hacia las temáticas, en este caso, algunos temas del bloque tal, ¿no? Entonces, su población es los cursos en donde se da ese bloque, en este caso, el séptimo. Si solo se da en séptimo esto, y usted va a utilizar GeoGebra para aprender esto, su población y su muestra es la misma. Si hubiera 2 paralelos y usted va a trabajar solo con uno, su población son los 2 paralelos y su muestra es uno de los paralelos. Ya, listo. Muchas gracias, doctor. No sé, ¿alguna otra duda? Maestro, una preguntita, Sí, Zain. por favor. Tengo una duda. Si es que yo tengo 2 secciones en la unidad educativa en la que laboro, Ya, tomaría como población, porque yo quiero trabajar con el 10º de básica. ya. Pero hay 3 paralelos, 2 son en la mañana y solamente uno está en la tarde y yo trabajo en la tarde. Entonces, ¿mi población sería solo ese 10º o los 3? No. Su población son todos los décimos del colegio en las 2 jornadas. Ah, ya. Ujú. Listo, gracias. Los instrumentos ya hemos dicho, ¿no? Si su técnica es la encuesta, pues su instrumento es el cuestionario. Eh, fichas de observación. Bueno, aquí está registros, ¿no? Si su técnica es la entrevista, pues las preguntas de la entrevista
lo que se va a aplicar en esa entrevista específica, ese sería su instrumento. Si su técnica es la observación, el diario de campo es necesario, más los registros. Si es que su técnica va a ser la evaluación, los test de conocimientos va a ser su instrumento. ¿Sí ven? Entonces, de acuerdo a la técnica se define el instrumento. La recomendación, por lo menos bosquejen el instrumento. Si ustedes ponen una técnica en su metodología, por lo menos bosquejen el instrumento y pónganle en los anexos. Es decir, yo cuando revise la metodología, voy a ver que el rato que ustedes colocan técnicas, después de colocar la técnica, puede verse o puede revisarse el instrumento en el anexo tal. Eso quiere decir que están yendo ya un paso más respecto de la técnica. No están diciendo eso, porque a veces uno piensa, dejaré así, porque si el rato que voy a hacer decido cambiar o no puedo aplicar esto, y puedo cambiar y hacer otro. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo el instrumento antes de otro? No, ustedes ya deben ir con el convencimiento. Deben ir con el convencimiento de tal manera que su técnica tiene muchas posibilidades de ser aplicadas, y si es que ya tienen una muestra por lo menos de su instrumento, de sus instrumentos, ¿no? Quiere decir que ustedes ya indagaron un poco más allá, es decir, ya hicieron acercamientos previos. Si esto todavía no lo tienen muy pulido para la entrega de este módulo, no es mucho problema, pero sí va a generarse un problema si es que esto no lo tienen ya listo realmente cuando presenten para la aprobación definitiva, es decir, cuando estén ya en la cuarta fase. Si ustedes no tienen ya el instrumento en la cuarta fase, olvídense, van a tener problemas el rato de que ustedes quieran ejecutar, porque allí ese rato recién van a construir el instrumento y después se dan cuenta de que la técnica no va a ser factible de ser utilizada, por ejemplo. Entonces, fin. Quiere decir que no se han hecho las indagaciones previas. En cuanto a los equipos, todo lo que se vaya a utilizar para el registro tiene que ser debidamente informado, comunicado o tal vez incluso socializado con las personas que van a participar de la investigación. Y ya les había dicho que la población, que no ocurre que solamente la muestra participa. Aparte de la muestra, ustedes tienen que prevenir, ¿no? Prever cuáles van a ser las personas involucradas. No se les vaya a ocurrir ir a tomar una foto sin haber pedido un permiso. Peor, filmar. O grabarle la entrevista a una persona si no le han prevenido de que la entrevista será grabada. Es decir, todo tiene que ser absoluto. La delicadeza aquí tiene que ser absoluta, ¿no? Todo tiene que ser absolutamente informado por simple que pueda parecer. El solo hecho de sacar una grabadora en una entrevista, sin haberle dicho antes a la persona, eso ya les mete un conflicto ético. Marco, una pregunta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, nosotros hagamos, digamos, esta carta de autorización de los padres de familia y ellos no acepten, nuestra muestra ya cambiaría en este caso para poder hacer, porque ya bajaría el número de estudiantes que vamos a poder analizarlos cómo ha sido su comportamiento y el desarrollo y las habilidades que han adquirido. Ahí nosotros cambiamos también la muestra en el rato de hacer, en el momento de hacer el análisis de los resultados.
Bueno, eso generalmente no ocasiona mucho problema porque usted con que tenga al menos el 10%, usted ya tiene. Entonces, supongamos que usted tiene un curso de 30 estudiantes y solo 20 han autorizado, pero usted necesita una muestra de 15. Usted no tiene ningún problema que haya personas que no quieran participar. Ya, pero cuando estamos haciendo ya, digamos, nosotros pusimos nuestra muestra es de 30 y luego no tenemos que cambiar, pero a 20, digamos, como usted puso el ejemplo. Ya, la muestra, yo les recomiendo que no pongan una cantidad exacta. Pueden utilizar la palabra aproximadamente, con eso, si no son 30, si no terminan siendo 27, no pasa absolutamente nada. Incluso podrían no poner una cantidad, sino decir que se ha verificado que de la población de tantas personas sí se ha logrado tener o sí se logra tener al menos del 10% dentro de la muestra. Listo. Gracias, Marco. Ahora, allí sí va la cuestión ética, ¿no? El investigador que se miente a sí mismo. El investigador que se miente a sí mismo no investiga absolutamente nada, no aporta absolutamente nada. Está fallando antes de haber empezado. El hecho de haber ofrecido un 10% y trabajar con menos del 10%, sabiendo que no es representativa y pensar que esos resultados sirven. Entonces, allí, si es que ustedes no logran, pues, tener ese 10%, pues entonces tendré que buscar las formas, ¿no? Para incluir, qué sé yo, otro curso, dar una solución a ese problema, porque es un problema mío como investigador. No es una cuestión de que voy a solucionar esto de cualquier manera para yo poder justificarlo, no. O sea, tiene que solucionarse realmente para que ustedes como investigadores logren lo que ustedes están planteando. ¿Ya? Entonces, allí también va el sentido ético del investigador. Resuelvan esos inconvenientes pensando que lo están resolviendo para ustedes mismos. ¿Puedo hacer una pregunta, Gracias, Marco? Claro, ya eso. Ya. Dígame. Por ejemplo, en los instrumentos, puede utilizar cuestionarios, encuestas. ¿Se puede utilizar algunas que ya existen o no? ¿O solo es necesario adaptarlas? A ver. Usted puede utilizar perfectamente instrumentos que estén hechos. Es más, se recomienda que usted utilice instrumentos validados. Es decir, usted en el diseño puede colocar una adaptación, pero eso no quiere decir que ese es el que usted va a utilizar. El que usted va a utilizar realmente es un instrumento validado, sea que lo consigue de organismos especializados en hacerlo, o que por lo menos de parte de su tutor se da una validación con registro, ¿no? Es decir, su tutor, que es una persona que ya ha estudiado sobre el tema y que es experto, revisa y le garantiza de alguna manera que el instrumento está debidamente elaborado. Es decir, nosotros como investigadores no podemos validar nosotros mismos nuestros instrumentos. Debe estar validado por expertos. Si es que su tutor es un experto y él le pone su firma de que el instrumento ha sido validado por él en base a su título, su experiencia, entonces ese instrumento sirve. Si es que usted quiere utilizar instrumentos validados de instituciones, tiene que adquirirlos. O si es que se consigue instrumentos desclasificados, que también es otra posibilidad de instituciones avaladas, entonces ese instrumento también sirve. Adaptaciones hechas por el investigador no sirven. No sirven porque no tienen validación, no tienen una firma, un registro de quién validó. Es decir, el rato que ustedes, no ahorita, no ahorita en este diseño, en este primer borrador de diseño, pero sí y definitivamente en la cuarta fase,
cuando estén colocando el instrumento, deben decir por quién está validado. El o los instrumentos. Eso sería mandatorio. Ya, entonces ya dimos aquí las recomendaciones. La extensión de la metodología hasta, sí, creo que aquí está bien hasta 3 párrafos. Perdón. Ya. Este punto 8, respecto de los capítulos, ya hemos dicho, ¿no? El capítulo 1 sería el diseño, es decir, la problemática, justificación, etcétera. El capítulo 2 sería el estado del arte y marco teórico. El capítulo 3 sería la metodología. El capítulo 4 serían los resultados. Y el capítulo 5 serían las conclusiones. Ese sería el esquema tentativo recomendado en este momento. Pero no es buena señal cuando toditos los esquemas tentativos son iguales de toditos los maestrantes. No es buena señal porque no hay propuesta. Yo aquí les di, por ejemplo, uno en el que hay otra distribución, ¿no? Hay una introducción. A ver. Bueno, este es ya de la... Este es ya del... Sí, pero estaría bien. Esquema tentativo es ya del informe. Está bien. Es que habría una introducción, momentos importantes del desarrollo de la investigación, ¿no? El esquema general de la tesis, fíjense, aquí está el capítulo 1 que nosotros estamos poniendo como el diseño que le estamos llamando, ¿no? Ya. Este de aquí evidentemente ya no iría. Disculpe, Marco, no se está compartiendo en pantalla. Ay, perdón. A ver, entonces les decía que el esquema tentativo lo pueden tomar de la sugerencia que se les ha dado, pero en realidad pueden tomar de otras referencias teóricas que ustedes pongan, simplemente dicen, la justifican, ¿no? Por ejemplo, aquí les da una, mira, introducción, marco teórico, glosario, objetivos, metodología, ese sería el 5, resultados de discusión, conclusiones, el 8 le hace recomendaciones. Nosotros hemos colocado el 7, conclusiones y recomendaciones, por ejemplo. La bibliografía, por lo general, es uno solo. Y los anexos desde el último. En otros del anexo no le pone como capítulo, sino le deja solo como anexo. Entonces aquí ustedes también pueden proponer. No tiene que ser de la misma forma toditos, salvo que la coordinación de la maestría lo considere. Ustedes tendrán que apegarse a ello. Pero, como ustedes ven, no tiene que ser igual. Lo que sí, todos deben tener esquema, eso sí. El esquema tentativo es el orden de los capítulos con los nombres, que va a aparecer en el informe final. Es una forma de adelantarse a cómo va a quedar los capítulos del informe final. En el cronograma, los paquetes de trabajo. Aquí yo solamente le añadiría las fases, ¿no? Estas actividades tienen que enmarcarse dentro de fases específicas. Por lo tanto, fase, aquí yo le pondría, ¿no? Fase, número. Fase, número.
2 puntos. Para ir especificando y saber en qué fase. Fase tal, actividad 1, actividad 2. Fase, y mejor así establezcamos. Fase número 1, actividad 1. Fase número 1, actividad 2. Aquí ponemos una línea de puntos para que las que requieran, ¿no? Fase número 2, actividad 1. Las actividades son por fases y lo que varía es el número de fase, ¿no? Sería fase número 2, actividad 2, y así. Esa estructura sería mejor para su cronograma. Y ahí van poniendo en base al mes. Aquí está mes 1, mes 2, mes 3, pero ya específicamente ustedes tendrán que poner el mes, el mes del año que van a trabajar. Sabiendo que su fase 1 va a ser la recolección, o incluso pueden poner la fase 0, ¿no? La fase 0 es la aprobación del esquema tentativo. Entonces, aquí se pondrá una fase 0 que están ya transcurriendo y que va a terminar en mayo a más tardar. Y de ahí van las otras, ¿no? La fase 0 es aquella en la que se aprueba. Y fase 1 es ya aquella en la que, o a partir de la fase 1 va aquella en la que se ejecuta. Los recursos y presupuesto, lo básico que se puede requerir, ¿no? Si van a necesitar adquirir instrumentos, pues tendrá que ir aquí. Si van a necesitar validar instrumentos y pagarlos, pues habrá que poner aquí. Si van a necesitar la licencia de un software, pues habrá que poner aquí. A veces sí es bueno hacer allí un pequeño esfuercito, ¿no? Ahora incluso se puede comprar en línea a costos realmente accesibles ciertos software o ciertas aplicaciones. Yo tengo ciertos reparos con el uso de material pirata en investigaciones científicas. Sí tiene un problema ético medio complicado ahí. Ustedes vean, ¿no? Pero, por ejemplo, utilizo GeoGebra porque es software libre, está perfecto. Pero utilizo MATLAB con una licencia pirata en educación. Imagínense las implicaciones éticas de eso. Y a veces nos reparamos, ¿no? Y quedan evidencias de eso en una institución pública, Universidad de Cuenca, como trabajo de titulación de un magíster. Entonces, de eso piénsenle bien. Por ejemplo, Mathematics es gratuito, es de Windows, pero es gratuito. Dice, ¿no? Entonces ustedes pueden mencionar de que se utiliza porque es gratuito y le pueden justificar en dónde encontraron eso. Ponen en Google Mathematics y verán que pueden usar un software, por ejemplo, para funciones. Va bastante bien, es una calculadora en 2 y en 3D. Está bastante bien y es gratuito. Porque lo dice expresamente en la página. Y pueden descargarse de allí y les permite. Pero MATLAB no les va a dejar en ningún lado, van a tener que piratearle. Entonces eso ya tiene consecuencias éticas. Yo de ustedes diría, por software libre o por adquirir licencia, aunque sean aplicaciones. Porque eso pueden poner en el presupuesto. Entonces ya están justificando. Recomendación, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. No sé si tienen una pregunta al respecto.
Ya. Esto de la bibliografía en realidad se ha facilitado muchísimo. La primera recomendación que yo les hago es la que les di ya ayer. No pueden ustedes posibilidades de biblioteca actualmente, entonces lo que queda es las bibliotecas digitales, ¿no? Entonces, yo comenzaría con con este sitio, ¿no? A ver, les puse Google. No tomen bibliografía de páginas web, no tomen, se puede poner webgrafía, sí, pero esos ya sitios especializados para aspectos muy específicos, no para el marco teórico. No tomen SlideShare ni nada de estos, peor Wikipedia y esto, ¿no? Eso no es referencia bibliográfica válida porque no tiene respaldo, no tiene, ¿cómo se llaman? No tienen evaluadores. Tienen que utilizar espacios de este tipo, ¿no? A ver. Ahora, por suerte, hay muchos repositorios y bases digitales de acceso abierto. Entonces, ustedes van aquí a la biblioteca. A ver, DSpace es uno que les va a servir mucho, ¿no? Aquí están todas las obras y todas las tesis que se hacen en la Universidad de Cuenca. Todo lo que ha escrito personas que están relacionadas con la Universidad de Cuenca está aquí. Se hacen clic, este es el repositorio digital que vimos ayer, ¿se acuerdan? Las tesis tienen acceso a archivos, al centro de documentación, a la biblioteca de la Universidad de Cuenca, libros, ¿no? Investigaciones realizadas en la universidad y documentos escritos por la Universidad de Cuenca, bueno, patrimoniales y eso, o revista científica. Entonces, tomen nota de esto, ¿no? Digitan DSpace, DS, ¿no? dspace.cuenca.edu.es y ya está. Otro es obviamente la biblioteca. Entonces, a ver, vamos aquí. A ver, no sé si este nos da acceso directo. No. Tienen que estar registrados. Vamos desde... Aquí entré para mostrarles el acceso directo al DSpace. El otro sería... Desde aquí, en servicios, van a la biblioteca. Y en la biblioteca, las búsquedas directamente aquí. En el catálogo, ¿no? En el repositorio que les daría esto de las bases digitales, que ya fuimos por DSpace, ¿no? O estas de acceso externo, ¿no? Esto de aquí solamente está accesible en el campus, pero ahora pusieron algunas que les pueden dar acceso desde fuera. Pueden hacer búsquedas ya específicas en estas, pero espérense, estas... Veamos si es que... Este de aquí también. Esta es mejor incluso. Aquí van incluso al escolar, Latindex, Dialnet, Scopus. Creo que esta, ¿no? Esta sería mejor. Las búsquedas, entonces, en estos sitios tienen, les van a dar fuentes bibliográficas fiables. Eso no quiere decir que no pueden usar Google, ¿no?
sea, Google está bien para búsquedas iniciales. Ponen aquí, ponen Google. Ya, eso de aquí está bien. A ver, bueno. Para enterarse, ¿no? Entonces, aquí ponen preguntas, qué sé yo. ¿Cómo era que decían ayer? Remedia. Para buscar definiciones y ese tipo de cosas, está bastante bien. Pero eso no puede constar, ¿no? Esto sí no puede constar en su redacción. O como referencia bibliográfica tomado de aquí. No, eso no sirve. Tiene que ser de autor. Entonces allí sí, ya después de enterarse bien, porque ustedes obviamente sí que tienen que hacer esto de entrada, esto es la preescritura, ¿no? En la preescritura esto está bien. Pero de allí ya cuando van a escribir realmente ya su diseño, ¿no? Entonces ya habrá que cambiar e ir aquí, ¿no es cierto? Entonces ya allí sí van a tener textos, libros. Entonces, si no puedo acceder al libro, puedo acceder a ciertas páginas del libro en donde sí pueda tener la referencia. O tomar nota del nombre del libro e irme acá y buscarlo, ¿no? A donde, aquí. Si habrá esto en Latindex, aquí. Entonces allí ya utilizo el buscador, ¿no es cierto? Ya el específico. Y se ponen, bueno, esto van a tener que aceptarlo, ¿no? No les queda otra. Aceptar el riesgo y entrar. Y hacer las búsquedas. Ahí. ¿Se ven? Después de Google, después de la preescritura, para escritura ya tiene que ir con fuentes de este tipo. Así tendrán muy en cuenta. En preescritura, Google, Wikipedia, todo eso está bien, pero ya para escritura tiene que ser Google Scholar, Latindex, EBSCO, Scopus y esas cosas. Eso en cuanto a la bibliografía. Y eso sí, mientras se va haciendo, se va dejando constancia de la referencia bibliográfica, de la cita y de una vez del documento, si es que se pueden bajar. Y si es que no se pueden bajar, por lo menos del link, para que sea bajo el APA, ¿no? Eso les va a ayudar muchísimo y eso se hace durante, ¿no? Durante la escritura. Ya, entonces, creo que en participación estoy. Solamente nos faltaría la rúbrica. La específica, porque ya la general ya la hicimos. A ver, tenemos... A ver, Erika ya participó. Me faltaba... Fernando ya participó. Y... Karen, ¿usted ya tuvo una participación? Karen Sí, Duche. Marco. Sí, el día de ayer participé. No le he tomado nota. Solo usted me falta. Creo que estamos. Ah, me falta Daisy Morocho. Dicen, le pregunté sobre los instrumentos. Ah, ya. Sí. A ver. Listo. Ya, ahora déjenme buscar, se me traspapeló la rúbrica del diseño.
A ver. Bueno, ya la encontré. Ya les comparto. Esta es la rúbrica con la que los lectores les van a poner una calificación, ¿no? No con la que yo les voy a calificar, sino con la que los lectores les van a calificar. Por lo tanto, ustedes tienen que construir el primer diseño borrador, considerando que tenga todos los elementos, pero además considerando los aspectos de esta rúbrica. Entonces, déjenme le guardo, porque lo he tenido por ahí. Y les muestro. Bueno, entonces, en base al instructivo se ha hecho la siguiente rúbrica, con la que los evaluadores, comenzando ya con el lector mismo, ¿no?, va a emitir ya un criterio respecto de si su trabajo, su diseño más bien, se apega a lo establecido por la coordinación de investigación de la maestría. Bueno, entonces, verán, ustedes tienen prácticamente los mismos elementos, ¿no? Pero ya cada uno tiene una valoración que me imagino les arrojará un resultado sobre 100. A ver, el título, ¿no? El tema se convierte en el título. En cuanto a la temática, ¿no?, se está estableciendo aquí. Yo, bueno, lo hubiera puesto al revés, ¿no? Está enmarcado en las líneas de investigación de la carrera y las opciones que se les han dado. Ustedes tienen líneas y opciones. Por lo tanto, tienen que ver que esté enmarcado dentro de esto. Si quieren hacer algo que no esté enmarcado en las opciones, por ejemplo, ustedes podrían pedir a la coordinación de investigación si puede incluir esa opción dentro de las opciones en el instructivo. Podría ocurrir. Y si efectivamente esa temática está enmarcada dentro de la pedagogía o la didáctica de la matemática, ¿no? Tiene que estar dentro del campo educativo, para el nivel que ustedes lo estén planteando, sea EGB, sea bachillerato, sea universidad, ¿no? Pero tiene que estar en la línea pedagógica didáctica. De allí ya está la problematización, aquí está el planteamiento del problema, ¿no? Se van a medir, según esta rúbrica, 4 aspectos. Las características de delimitación, y hemos hablado de eso. La realidad educativa en la que se plantea esa problemática, ¿no?
la situación. La situación que se está viviendo, que es parte de la problemática. El problema mismo, respecto de si es que es algo que realmente se puede observar, por lo menos, ¿no? Si es que es algo que se puede constatar, si es que es algo que es real, no es inventado. Es decir, les consta a ustedes en su experiencia o en su diario, en su práctica diaria, ¿no? La problemática. Y si es que esto efectivamente se puede verificar, ¿no? Para poder intervenir, o por lo menos para poder observar, es necesario de que exista. Eso está diciendo, ¿no? Y en esas preguntas que ustedes planteen, en la hipótesis que hagan, ¿no? Deberán identificarse variables, ¿no? Aspectos que pueden, que se presentan de alguna manera y ustedes los van a ver, o que se presentan de alguna manera y ustedes van a modificarlos o van a pretender modificarlos para hacer observaciones, descripciones o explicaciones también, ¿no? Intervenciones. Entonces creo que están los elementos. Aquí solamente les dice cuánto les va a, sobre cuánto se les va a valorar cada uno. La justificación, la conveniencia, la importancia, la relevancia. Acuérdense, ¿no? Eso dijimos que debería constar en párrafos de tipo argumentativo. Esos argumentos, efectivamente, ¿no? Se pueden ir colocando a lo largo de los párrafos, poniendo como el respaldo de la información que ustedes están presentando. O sea, ¿qué datos? ¿Por qué está mal? ¿Por qué fue un problema? ¿Qué datos tienen? ¿Qué cifras? Si lo hacen a manera de ensayo argumentativo, ya todo esto va a pasar. En la justificación, mientras se va verificando lo uno, ¿no? A la vez ya se va verificando lo otro. Yo diría que los dos van a aparecer prácticamente en cada párrafo. Sí vamos a incluir las limitaciones del estudio. Sí vamos a incluir las limitaciones del estudio dentro del esquema, del diseño. ¿Cuáles van a ser las posibles dificultades que ustedes creen que puedan haber? Ahora, estas limitaciones del estudio, si es que ustedes no las colocan ahora en el primer borrador, ¿no? En el primer borrador, o estas limitaciones las ponen, qué sé yo, o las dejan para colocar en su esquema que va a ser aprobado por los lectores, ¿no? No, yo no voy a tener inconveniente. Es decir, para la cuarta fase esto es necesario que esté, les van a valorar. Pero si ahora ustedes no tienen la posibilidad por el tiempo que tenemos, ¿no? Si ustedes pueden hacer un pronóstico de las limitaciones, yo les recibo encantado y les hago recomendaciones. Pero si eventualmente no pueden colocar porque ahorita están haciendo a manera de trabajo este primer borrador y tienen ahí dificultades, no va a haber inconveniente, ¿no? Pero vayan viendo de que esto tiene que constar en su trabajo, en su borrador, en su primer borrador final. Ya, los objetivos de esto sí, absolutamente, ¿no? El general, yo les voy a valorar sobre 2, aquí les van a valorar sobre 3. Los específicos, ¿no? Yo les voy a valorar sobre 3, aquí les van a valorar sobre 2. Y ya la estructura de cómo están, bueno, tiene valoración adicional. Esto ya hemos dicho cómo deben ser. El marco teórico, ¿no? Estado del arte.
base teórica. Posicionamiento, glosario. Esto más que glosario es ya este punto 6.3, ¿no? En el que los conceptos y definiciones tienen que redactarse. Si es que para este primer borrador ustedes no lo colocan, yo no tendré problema, porque yo les voy a valorar el estado del arte y la base teórica. Pero cuando ya cambien de fase, cuando ya trabajen con su tutor, es que puede ser que aquí estén desperdiciando el tiempo, ¿no? El tutor tiene una idea ya más especializada, digamos. Entonces allí tiene más relevancia ya empezar a hacer esto. Entonces allí colocan y sí, ya para cuarta fase tienen que entrar ya con esta concepción y definición. Metodología, ¿no? Bueno, esto sería el tipo de investigación. Más que esto todavía, ¿no? No solamente decir si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Aquí, bueno, yo voy a sugerir que le cambiemos a tipo, porque aquí hemos quedado como sería, ¿no? Ustedes hagan como hemos quedado en este módulo, para ver si más bien esto le modificamos en la ficha. Población y muestra, ya hemos dicho, la justifican. Y hablan de números aproximados, de eso no se olvidarán. Aproximadamente tanto, o en términos porcentuales. Ya, si no plantean hipótesis, no va a haber problema siempre y cuando en las preguntas de investigación ustedes digan cuáles son las variables. No necesariamente tiene que haber una hipótesis, no es que si no ponen hipótesis ya pierden estos tres. ¿No? Hipótesis o preguntas, pero si es que son preguntas, sí tiene que decirse cuáles son las variables. Aquí será técnicas e instrumentos, ¿no? También haré ya esa sugerencia. Ustedes van a poner técnicas e instrumentos. Y aquí los equipos, si es que se va a necesitar, ¿no? Generalmente cuando se habla de equipos, se refiere a los instrumentos con los que se va, me refiero a los objetos, ¿no? Objetos, instrumentos o dispositivos, más bien, sería la mejor palabra. Dispositivos con los que se va a registrar la información. Y la información, ¿en forma de qué está? En forma de imágenes, en forma de sucesos que se puede registrar en video, en forma de audios que se puede registrar con grabadoras, por ejemplo, ¿no? En forma de documentos que se pueden encontrar en archivos, en bibliotecas, o también en páginas web, ¿no? De las instituciones. Bueno, allí será computador y esto, ¿no? O teléfono, tablet. Pero sí sería bueno dejar un listadito de qué equipos se van a utilizar para el registro de la información. O también puede ser el registro escrito, ¿no? La toma de notas, es decir, libreta de apuntes. Porque ya el diario de campo es un instrumento de investigación. Ya, el esquema tentativo ya les hemos dicho. No tiene que ser el mismo para todos, salvo que la coordinación decida que todos van a hacer el mismo esquema. Ya les dirán cuáles son los capítulos que tienen que ir dentro del diseño con proyección al informe. Pero yo ya les he dado, ¿no? Los básicos, los que tienen que estar. Y obviamente la secuencia entre ellos. Por lo que veo, la coordinación no les va a dar un esquema único. Entonces ustedes tienen que ver que tenga esa coherencia. El que yo les di es básico y tiene esa coherencia, pero pueden añadirle algunos elementos que crean que se puede necesitar.
Si alguno de ustedes hace que los anexos sea su último capítulo, nadie les va a decir que está mal, está bien. Le ponen un número, o le dejan sin número y ponen anexos al último, pero de que tienen que haber anexos, tienen que haber. Y ojo que yo les estoy pidiendo los anexos, ¿no? Para el primer borrador, es decir, ustedes el primer borrador me tienen que entregar con anexos. El cronograma, actividades por fases, eso también podríamos mejorarle aquí en esta ficha. Las actividades por fases, ¿no? Luego ver si esas actividades realmente, eso ya hará el tutor, los lectores, si es que esas actividades realmente les van a permitir resolver el problema, o por lo menos esbozar una solución del problema. Y si es que se puede hacer en 12 meses, si es que es alcanzable en el tiempo. Recursos y presupuesto, ya les he dicho, ¿no? Pongan nomás, verán, tendrán en cuenta esto que les dije al último. Si van a centrar en lo tecnológico, vean de que tengan todas las licencias y que puedan decir incluso cuánto les cuesta y dónde las adquirieron y todo eso. No, no trabajen con software pirata en ningún caso. Referencias bibliográficas. Ya, aquí en matemática esto es un poco relativo, pero lo que tiene que ver con educación matemática o con didáctica de la matemática, esto sí que tiene que ser actual, ¿no? Estamos hablando de que del 96 para acá ha habido una auténtica revolución en esto, así que las fuentes tendrán que ser desde allí para adelante. Documentos de los 70s, de los 80s ya no tienen ninguna validez en educación y en didáctica. Ya, y el formato APA sexta edición, eso ya se ha dicho, ¿no? Eso ténganlo muy en cuenta. Una pregunta sobre las notas, normas APA. Sí. ¿No es la séptima edición o se sigue manteniendo con la sexta edición? Yo entendería que eso tienen ya que resolver con la coordinación. Tal vez esta es una rúbrica que se ha estado aplicando y para esos días estuvo la sexta. Pero si es que ya podemos avanzar a la séptima, pues aquí sería cuestión de cambiarle, ¿no? Yo he de tener una reunión con la coordinación para hacerles ya la entrega formal de esta ficha, de esta rúbrica. Ahorita les doy solamente, de hecho ni siquiera estoy poniendo en el módulo, en la plataforma, porque esto tenemos que revisar antes de darles la definitiva. Como esto cambia, pues ya, yo creo que aquí será séptima, más las otras correcciones que yo les he mencionado, podemos ya tener una final. Yo diría que séptima, ¿no? Marco, tengo una pregunta, si usted Sí. me podría ayudar. Sí. En el caso de que estoy haciendo el marco teórico y estoy hablando sobre, por ejemplo, el descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, pero esa es una bibliografía que él sacó, digamos, en las épocas de los 90, y tengo que citarle, porque si bien es cierto, con base en cada una de las investigaciones que hacen actualmente, pero se están basando en lo que es las bibliografías originales, digamos así. Ahí sí podemos nosotros citar algo como de los años 1960 o algo así. Por ejemplo, George Polya, digamos así, Sí. con los pasos de cómo resolver, que es de 1964, Sí, me parece. Ahí sí ya, le puedo eso de hacer los eso. años que yo le mencionaba, ¿no? Del 96 para adelante, o 95 incluso podría ser, me refiero a investigaciones que han sido realizadas por investigadores que le permiten construir su marco teórico, pero con la excepción de aquellos que son relevantes o que son las eminencias o que son los que han planteado las teorías. En Ahí este sí puedo caso, si poner. usted va a mencionar a Brunner, no va a poder encontrar documentos de él muy, muy recientes que digamos. Entonces, esas referencias, Polya, Brunner, ¿no? Qué sé yo, Bloom,
las taxonomías, por ejemplo, los que van a hacer evaluación, van a referirse a taxonomías que fueron planteadas en años muy anteriores. Entonces, esas referencias a quienes han propuesto las teorías, obviamente van a ser de años anteriores, a los 90. Sin embargo, las investigaciones que de allí se derivan, sí tienen que cuidar que sean bastante actualizadas. Incluso en investigación educativa, ¿no? Se ponen barreras incluso más fuertes, pidiendo investigaciones a partir de 2015. Alguna vez me tocó hacer una asesoría en que no les recibían bibliografía que sea inferior al 2015. Aquí estamos hablando de educación matemática, didáctica de la matemática, todas estas corrientes que vienen, que ya analizamos con ustedes. Si yo voy a mencionar a Vygotsky, por ejemplo, no puedo dar una fecha actual, pero los trabajos que se han planteado en función de este constructivismo social, evidentemente son trabajos de vanguardia, ¿no? 2017, 2016, qué sé yo. Entonces, en eso tengan en cuenta. Cuando mencionen a los autores originales, las fechas pueden ser anteriores, pero cuando ya sean investigaciones que se han hecho en función de eso, una investigación de Brunner que se hizo o que se ha hecho en los 80s ya no tiene valor. Pero Brunner sí. Gracias, Marco. Marco, Sí, una consulta. Claro. Cuando nosotros, hablo mejor por mí, cuando yo realicé la actividad que le enviamos sobre el tema y sobre la problemática, yo realmente estaba un poco perdida, pero ahora al culminar prácticamente este módulo ya tengo una visión mucho más clara acerca de cómo tenemos que realizar el diseño. Entonces, yo ya realmente estoy viendo que en el momento que realicé la problemática hice ciertos puntos mal. Y también ya estoy considerando que no va a ser tan factible el tema que propuse. En tal caso, ahora cuando le vayamos a presentar la justificación y los objetivos, tendríamos que mandarle nuevamente el tema ya que estamos considerando y la problemática acerca del nuevo tema, digámoslo así. Así es. La primera actividad se hizo para equivocarse, para que ustedes allí ensayen en realidad. Por eso quedamos que el APE que ustedes están realizando es vía ensayos, ¿no? Entonces, todo lo que allí ustedes pudieron haberse equivocado, ya lo tienen que ir corrigiendo para las siguientes entregas. Entonces, no tendría sentido hacer entregas que porque sean acorde a lo que hicieron inicialmente, tenga que seguirse entregando eso. No, ya. Lo primero fue para equivocarse. Para la segunda entrega, ya vayan sobre lo que ustedes van a proponer. Porque aunque sea la justificación, aunque sean los objetivos, ¿no? Y necesariamente allí va a estar implícito el tema. Si es que cambiaron de temática, pues esa temática es la que se tiene que justificar y esa es la que se tiene que plantear los objetivos. Así que vayan a aquello con lo que se van quedando. Lo anterior no se preocupen. Yo en realidad lo que voy a ver es más las estructuras, ¿no? Pero ya solamente veremos tema definitivo cuando ustedes presenten ya el primer borrador de diseño. Allí sí voy a entender que ustedes ya están presentando su tema que ya es con el que se van a quedar. Muchas gracias, Marco. Gracias. Entonces, queda abierto para últimas inquietudes porque ya vamos a ir cerrando. Vamos a dejar asimismo unos minutitos para despedirnos y concluir con nuestra directora que ya se encuentra presente. No sé si tienen alguna última inquietud. Marco. Sí, Mateo. Una consulta. Justo hablando de lo que habían mencionado los compañeros acerca de, por ejemplo, la forma en la cual yo puedo medir las variables, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo lo que he notado es que en realidad el contexto de las clases virtuales cambia mucho de lo que, por ejemplo, podrían ser análisis comparativos basados en años anteriores, porque estos años, por ejemplo, ya incluso la estructura y el orden que se siguen
digamos así, planificación es totalmente diferente. Entonces ahí, digamos, ahí sería una cuestión que digamos, un poquito ya que nos va, digamos, a descolocar para poder plantear eso, en base a eso. Entonces. Sí, Mateo, pero no es una debilidad. Al contrario, es una fortaleza. Porque si usted se fija, usted quiere hacer un análisis comparativo de cómo es ahora respecto de lo que era antes. Pero eso no quiere decir que necesariamente el ahora tiene que ser en presencial como era antes y usted lo único que va a comparar son rendimientos. Usted va a comparar todas las circunstancias que rodean al proceso mismo educativo que se da en esa aula de matemáticas en ese año específico. Por lo tanto, si ahora las cosas son muy diferentes, ¿no? Eso le da la posibilidad de establecer comparaciones incluso hasta más fuertes sobre cómo era el antes. Ahora, lo que allí sí les recomiendo es de que no haga una comparación entre el antes y el ahora, siendo que el antes es un solo espacio de tiempo, por ejemplo, un año específico, sino que el antes sea por lo menos 2. Es decir, una comparación, ¿qué ocurría en el año 2018 se me ocurre? ¿Y qué ocurría en el año 2017 se me ocurre? De tal manera que usted tenga posibilidades de establecer comparaciones entre cómo era antes 2017-2018 para establecer una comparación. Y luego esos años, ¿no? 2017 respecto a 2020, 2018 respecto a 2020 o 2019-2020. Porque allí también puede sacar conclusiones, por ejemplo, respecto de la transición. ¿Qué tipo de aspectos han cambiado para que la transición educación presencial, educación en línea haya podido darse? En la educación en línea hay muchas cosas que parece que funcionan, pero que en realidad sería de ver cuáles son la opinión de los profesores y también de los estudiantes respecto de los problemas que tienen. Allí hay una problemática que no está explorada. Usted allí puede profundizar más bien. Sacar a luz muchos aspectos que no se están considerando. ¿Cuántos estudiantes tienen acceso realmente a Internet? ¿Cuánto les cuesta? ¿Qué tal es la conexión? ¿Qué empresas les dan servicio? ¿Aprenden o no aprenden? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se consiguen? ¿Cuál es la relación calificaciones, aprendizajes obtenidos? ¿O es que en la educación virtual ya todos son genios? ¿Cómo pasó eso? O sea, ya hay mucho que profundizar. Yo creo que no le debilita su análisis comparativo, más bien lo robustece. Claro, no, justamente como yo estaba yendo a trabajar, ya le mencioné el aprendizaje basado en problemas para poder, digamos, tratar un bloque de matemática puntual. Trabaje el bloque en educación virtual y compare respecto de cómo se trabajaba en presencial. Sí se podría hacer. Ya, gracias. Listo. Bueno, entonces estamos con Ruth, bienvenida. Nuestra directora, le damos la bienvenida ya para cerrar. Buenas tardes Marquito y buenas tardes con todos. Sí, realmente estamos ya cerrando una de las fases del módulo, que es la parte asistida por el docente. Si bien a ustedes todavía les queda un tiempo más en la que tienen que cumplir ciertas actividades, en las que van a aparecer muchas dudas, creo, porque ya están organizando su trabajo de titulación. Sin embargo, creo que Marquito estará presente durante todo el tiempo que tengan para realizar el trabajo, para ayudarles en cualquier situación. Y luego, obviamente, tendrán ya cualquier duda, inquietud con Patricio, que está a cargo de coordinación. ¿Sí? Entonces, simplemente cerrando esto, agradeciendo a Marco por la participación en el programa. Realmente muchas gracias y éxitos en el trabajo que tienen que culminar, poniendo mucho empeño, ya que de eso va a depender todo lo que venga a continuación sobre su trabajo de titulación, que es uno de los trabajos más importantes, creo que se generan en la maestría. Y realmente nos estaríamos viendo ya el siguiente mes con el último módulo del semestre. Como pueden ver, el tiempo ha pasado muy rápido, ya estamos por concluir el primer semestre. Eso nomás, muchos éxitos en el trabajo y realmente empeño, pues cualquier inquietud creo que le pueden hacer a tiempo con Marco, no debe haber inconveniente. Y con eso, Marquito, gracias nuevamente. Sí, no, gracias a usted, Ruth, gracias a todos los compañeros, a todas las compañeras. Ha sido una experiencia bastante agradable. Hemos tenido unas discusiones muy, muy fructíferas.
creo que se han dado orientaciones para que se haga un trabajo en el que no solamente estamos aspirando a sacar trabajos de titulación buenos, sino que estamos aspirando a que muchos de ellos incluso se puedan publicar. Esa es la idea, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, como me hacen una consulta, en este caso Karen, no termina aquí el trabajo, evidentemente, ¿no? Incluso podemos tener una sesión sincrónica más para que ustedes puedan expresar todas las dudas e inquietudes que les pueden generar ya al momento de la escritura. Al momento de la escritura van a haber aspectos que quisieran ustedes tal vez solucionar y que yo les pueda dar alguna asistencia. Si bien es cierto, están las fechas de lunes y martes para las sesiones síncronas, pero tal vez mejor sería bueno posponerles un poquito. Tal vez la del lunes pueda quedar para que puedan ustedes hacer el trabajo colaborativo, pero la que está puesto en martes tal vez le posponemos para cuando ustedes ya hayan elaborado los ensayos, de tal manera que puedan enriquecer, ¿no?, su trabajo, su propuesta, y también puedan tomar nota de todas las inquietudes que puedan tener con miras a una última sesión síncrona en la que podemos, asimismo por correo o por plataforma, establecer la mejor fecha. Voy a ver en función de las entregas, voy a ver si esa última sesión la posponemos un poquito, ¿no? Entonces estaránse atentos porque en plataforma van a ver las fechas y cómo quedamos. Y adicionalmente a eso, evidentemente, todo lo que me corresponde ahora, abordar conocimiento de los planteamientos que están haciendo, calificarlos, no porque se tenga una nota, sino por hacer la evaluación de cómo realmente ustedes lo están planteando y cómo se les puede dar la mejor asesoría posible para yo poder entregar ya todos estos productos a la coordinación de investigación para que pueda ya hacerse cargo y repartir a los tutores de investigación. Esa es la tarea que nos queda de aquí hasta fin de mes, hasta el 3 de febrero creo que quedamos. Eso sería lo que le podría yo informar de lo que hemos trabajado y por supuesto pues todo el apoyo hasta cuando ya ese primer borrador esté concluido. Listo, muchas gracias Marquitos. ¿Ya? Entonces, cualquier inquietud chicos, como siempre, estoy a las órdenes, cualquier observación, por favor me hacen conocer y de esa manera podemos discutir, podemos solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Con eso nada más y que tengan una buena tarde. Gracias a todos, que pasen muy bien. Que disfruten el fin de semana, un gusto. Hasta luego. Gracias. Doctor, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.